Quizás te ha pasado, más veces de las que recuerdas. Estás viviendo un día normal, uno de esos días en los que haces lo que siempre haces, piensas lo que siempre piensas, cargas con tus pendientes, con tus responsabilidades, con tus silencios, y de pronto algo aparece. Un mensaje. Un libro. Una frase. Una conversación. Un vídeo como este. Y no sabes bien por qué, pero algo dentro de ti se detiene. No es solo curiosidad. No es solo interés. Es otra cosa. Es como si una parte de ti, una parte muy antigua, muy callada, muy cansada de esperar, reconociera algo. Como si por un instante el ruido de la mente bajara un poco y quedara al descubierto una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. La sensación de que eso llegó a ti por una razón. Muchas personas viven este tipo de encuentros y los descartan rápido. Dicen que fue casualidad. Dicen que fue el algoritmo. Dicen que fue coincidencia. Y claro, a veces ponerle ese nombre parece más cómodo. Más seguro. Más simple. Pero en el fondo, muy en el fondo, hay momentos que no se sienten como un accidente. Se sienten como un roce del destino. Se sienten como una sincronía íntima. Se sienten como si algo te hubiera encontrado a ti, en lugar de que tú lo hubieras encontrado a ello. Y eso conmueve, porque toca una herida muy silenciosa. La herida de quienes han vivido durante años cumpliendo, resolviendo, sosteniendo, avanzando, aparentando normalidad, mientras por dentro sentían que algo esencial de su vida todavía no terminaba de abrirse. No siempre es un vacío total. A veces ni siquiera es tristeza clara. A veces es algo más sutil, y por eso mismo más difícil de nombrar. Es la sensación persistente de que tu vida podría tener una dirección más significativa. De que has hecho muchas cosas, pero quizá no has tocado todavía lo más verdadero. De que has sido responsable, útil, fuerte, correcto, incluso admirable para otros, pero que aún así existe dentro de ti una parte que sigue esperando ser encontrada. Y esa parte no hace escándalo. No grita. No exige. Solo insiste en silencio. Insiste cuando estás solo. Insiste cuando te preguntas por qué ciertos temas te tocan tan profundo. Insiste cuando algo aparentemente pequeño despierta dentro de ti una emoción que no parece proporcional al momento. Ahí suele empezar todo. Ahí. En ese pequeño temblor. Deepak Chopra habló muchas veces de algo que ayuda a entender esto sin caer en fantasías vacías. La sincronicidad consciente. La idea de que la vida no funciona solo por una cadena fría de causas mecánicas, sino también por patrones de coincidencias significativas que aparecen cuando la conciencia está lista para percibirlas. Eso cambia mucho la mirada. Porque entonces algunas cosas dejan de parecer simples accidentes. Empiezan a verse como encuentros. Como reflejos. Como señales suaves de una conversación más profunda entre tu estado interior y lo que aparece afuera. No porque el universo sea un espectáculo diseñado para impresionarte, sino porque la conciencia, cuando empieza a moverse, también cambia la forma en que reconoce lo que la rodea. Joe Dispenza lo explica desde otro ángulo, uno más ligado a la neurociencia emocional, y esa mirada también es muy valiosa. Cuando una persona comienza a cuestionar su identidad antigua, cuando ya no se siente completamente cómoda dentro de la historia que ha repetido durante años, el cerebro entra en un proceso de reorganización neuronal. Y en ese proceso, el filtro perceptivo cambia. Lo que antes pasaba desapercibido empieza a destacar. Lo que antes parecía irrelevante comienza a resonar. Nuevas posibilidades aparecen en el entorno, no como magia,
sino porque la mente ya no está viendo desde el mismo lugar de siempre. El cambio, entonces, no empieza solamente cuando algo externo llega. A veces empieza cuando tu mundo interno se vuelve capaz de reconocer lo que siempre estuvo ahí, pero todavía no podías escuchar. Neville Goddard llevaría esta idea todavía más al fondo. Él diría que aquello que una persona sostiene internamente como identidad termina trayendo experiencias que reflejan ese estado de conciencia. Y si lo miramos así, lo que parece una coincidencia puede ser, en realidad, el reflejo externo de un cambio que comenzó dentro. Tal vez hace tiempo una parte de ti empezó a pedir algo más verdadero. Tal vez comenzó a cansarse de la repetición. Tal vez dejó de conformarse con vivir solo desde la costumbre. Tal vez empezó a recordar, sin saberlo, que había una dirección más profunda esperando ser reconocida. Y por eso ciertas cosas aparecen. No para salvarte desde afuera. No para hacer el trabajo por ti. Sino para tocar la puerta justo en el momento en que algo dentro de ti ya estaba listo para escuchar el golpe. Hay una analogía muy sencilla, pero profundamente reveladora. Es como cuando una estación de radio ya estaba transmitiendo la señal desde hace horas, pero solo cuando ajustas la frecuencia comienzas a escuchar la música. La música no empezó en el momento en que la escuchaste. Ya estaba ahí. Ya existía. Ya vibraba en el aire. Lo que cambió fue tu capacidad para sintonizarla. Y quizá eso es lo que ocurre con el propósito en muchas vidas. No siempre aparece de repente como algo totalmente nuevo. A veces ya estaba enviando señales hace mucho tiempo. A veces ya estaba rozando tus días en forma de intuiciones, incomodidades, intereses, encuentros, cansancios profundos, preguntas que volvían una y otra vez. Pero solo cuando tu frecuencia interior empieza a moverse, la señal se vuelve audible. Solo entonces lo reconoces. Y esa es la promesa íntima de este vídeo. Que a veces no buscamos algo, pero ese algo aparece porque una parte de nosotros ya estaba lista para escucharlo. No siempre lista de forma perfecta. No siempre sin miedo. No siempre con claridad absoluta. Pero sí lo bastante abierta como para sentir que aquí hay algo que importa. Algo que no conviene pasar por encima demasiado rápido. Porque ignorar ese tipo de encuentros puede significar ignorar también el inicio de un propósito más profundo. No un propósito grandioso para impresionar al mundo, sino uno más verdadero. Más tuyo. Más coherente con lo que llevas demasiado tiempo sintiendo sin poder ponerle nombre. Y si este vídeo apareció frente a ti justo ahora, quizás no sea porque estabas buscando respuestas mágicas. Quizás sea porque algo dentro de ti ya se estaba preparando para recordar. Hay personas que sienten que algo importante las está llamando, pero aún así siguen adelante como si no hubieran oído nada. No porque sean frías. No porque no tengan sensibilidad. No porque no les importe su verdad interior. A veces ocurre algo mucho más complejo y más humano. Ocurre que han vivido tanto tiempo confiando solo en lo visible, solo en lo comprobable, solo en lo que puede explicarse con lógica inmediata, que cuando aparece una señal más sutil, una resonancia más íntima, una sensación profunda sin una prueba externa contundente, la descartan casi de forma automática. No la rechazan por maldad. La rechazan por costumbre. Por entrenamiento. Por una vieja educación emocional que les enseñó a creer que solo es válido lo que puede ser medido, nombrado y aprobado desde afuera. Wayne Dyer hablaba de algo muy importante en este punto. Ese exceso de mente analítica que termina bloqueando la percepción de lo que él llamaba inteligencia espiritual. Y aquí hay una verdad delicada, porque la mente analítica no es enemiga. Nos ha servido para resolver, organizar, sostenernos, sobrevivir, protegernos. El problema aparece cuando esa mente se convierte en la única autoridad dentro de la vida. Entonces todo lo que no entra rápidamente en sus categorías se vuelve sospechoso. Todo lo que no se puede explicar con rapidez se minimiza. Todo lo que llega como intuición,
como presentimiento, como repetición significativa, como emoción profunda sin causa aparente, es reducido a coincidencia, fantasía o simple distracción. Y así, poco a poco, la persona se vuelve competente para muchas cosas, pero menos disponible para escucharse de verdad. Ese es uno de los puntos ciegos emocionales más sutiles. Hacer parecer casual lo que en realidad es significativo. Y esa confusión no es menor, porque una vida entera puede pasar sin que alguien reconozca que ciertas experiencias estaban intentando mostrarle una dirección. A veces la señal no era gigantesca. A veces no venía con luces ni con una voz clara. Venía en forma de una frase que volvía, de un tema que se repetía, de un cansancio persistente frente a lo que antes parecía suficiente, de una sensación de reconocimiento al escuchar ciertas palabras, al encontrar ciertos contenidos, al cruzarse con ciertas personas. Pero como nada de eso parecía tener el peso dramático que la mente esperaba, se lo dejó pasar. Y al dejarlo pasar una y otra vez, se fue construyendo una vida correcta por fuera, pero cada vez más distante de una verdad interna que seguía esperando ser reconocida. También existe otro mito muy profundo, y tiene que ver con la forma en que muchas personas imaginan el propósito. Esperan que llegue como una revelación espectacular. Como un momento rotundo, inolvidable, incontestable. Esperan algo tan grande, tan evidente, tan extraordinario, que no deje espacio para la duda. Y sin embargo, Gray Braden explica que las señales más importantes de la vida suelen presentarse de manera sutil, casi cotidiana, pero con una repetición simbólica que revela un patrón. Esta idea es crucial. Porque si alguien solo está atento a lo espectacular, puede pasar por alto lo verdaderamente decisivo. Puede creer que no ha recibido ninguna llamada, cuando en realidad la vida lleva tiempo hablándole en un lenguaje mucho más fino, más repetitivo, más íntimo. La repetición simbólica tiene una forma muy particular de actuar. No invade. No obliga. Simplemente vuelve. Vuelve con otro rostro, en otro contexto, a través de otra persona, de otro mensaje, de otra sensación. Y cada vez que vuelve, deja una pequeña marca. Una sensación de que esto ya lo había visto. Ya lo había sentido. Ya lo había pensado. Ya me había rozado antes. Muchas veces, esa repetición no se da para impresionar a nadie. Se da para generar reconocimiento. Para mostrar que hay algo que insiste porque toca una fibra real. Pero si la persona sigue esperando una escena perfecta, una garantía absoluta, un acontecimiento monumental, puede seguir ignorando durante años la forma mucho más humilde y más verdadera en que el propósito suele acercarse. Hay además una capa más profunda todavía, una capa que viene de mucho antes. La programación mental que normaliza la desconexión interior. Desde pequeños, muchas personas aprenden a priorizar seguridad, aprobación social o estabilidad económica por encima de la autenticidad interna. Aprenden a adaptarse muy pronto. Aprenden a ser útiles. Aprenden a no incomodar. Aprenden a elegir lo razonable, lo aceptado, lo esperable. Y aunque todo eso pueda parecer prudente y hasta necesario en ciertas etapas, también deja un efecto silencioso. El sistema nervioso se acostumbra a vivir separado del deseo profundo. Se acostumbra a no tomar demasiado en serio lo que el alma susurra. Se acostumbra a obedecer antes que a sentir. A cumplir antes que a escuchar. A sostener antes que a preguntarse si eso que sostiene todavía tiene sentido. Con el tiempo, esa desconexión deja de sentirse como desconexión. Empieza a sentirse como normalidad. Como madurez. Como la forma adulta de vivir. Y por eso cualquier señal de cambio genera ansiedad. No porque el cambio sea incorrecto, sino porque desorganiza una estructura interna que ya se volvió habitual. La autenticidad, en ese contexto, puede sentirse más peligrosa que la repetición. Lo verdadero puede dar más miedo que lo conocido.
Y entonces la persona no necesita una gran tragedia para alejarse de su propósito. Le basta con seguir postergando aquello que la incomoda un poco. Le basta con seguir diciendo, ya lo veré después, ahora no es momento, tal vez estoy exagerando. Y así, el tiempo pasa, mientras lo esencial sigue esperando. Abraham Hicks explica algo muy útil para comprender esta fase: la resistencia vibracional no siempre se siente como conflicto. A veces se siente como apatía, postergación o distracción constante. Eso es muy revelador, porque muchas personas creen que si estuvieran resistiendo algo importante, lo notarían como una tensión obvia. Pero no siempre es así. A veces la resistencia adopta formas mucho más suaves, más aceptables, más silenciosas. Se convierte en falta de energía para mirar hacia adentro. Se convierte en una necesidad constante de distraerse. Se convierte en una extraña pereza emocional cada vez que aparece algo que podría mover de verdad la vida. No es un no contundente. Es algo más difuso. Más difícil de detectar. Una especie de somnolencia interior que impide entrar en contacto con lo que realmente importa. Y esa falsa tranquilidad de ignorar lo que incomoda tiene un costo muy alto, aunque tarde en notarse. Porque por fuera parece que nada grave ocurre. La vida sigue. Los días pasan. Las obligaciones se cumplen. Pero por dentro algo empieza a secarse lentamente. No de golpe. No con dramatismo. Sino con esa forma silenciosa en que se apaga una parte de la vitalidad cuando una persona se acostumbra a no escucharse. La apatía aumenta. La emoción verdadera disminuye. Las coincidencias dejan de sentirse vivas. La intuición se vuelve más tenue. No porque haya desaparecido, sino porque ha sido ignorada demasiadas veces. Y entonces lo que se instala no es paz. Es una especie de adormecimiento. Una calma aparente que en realidad está construida sobre la renuncia. La analogía simbólica lo dice con una claridad casi dolorosa. Ignorar una señal interior es como caminar por un bosque con un mapa en el bolsillo, pero seguir diciendo que estás perdido porque nunca decidiste abrirlo. El mapa estaba ahí. No resolvía todo mágicamente. No evitaba cada curva ni cada dificultad. Pero estaba ahí. Contenía una orientación. Una posibilidad de leer el territorio de otra manera. Y sin embargo, por miedo, por hábito, por distracción, por exceso de análisis o por la falsa sensación de que todavía no era el momento, la persona seguía caminando en círculos. No porque no existiera una dirección, sino porque abrir el mapa implicaba aceptar que ya no podía seguir fingiendo que no había una llamada. Tal vez por eso este error silencioso es tan profundo. Porque no se trata solo de no ver las señales. Se trata de haber aprendido a no confiar en aquello que la reconoce dentro de uno mismo. Y esa desconfianza no se resuelve con dureza. No se resuelve culpándose. Se resuelve comprendiendo con compasión que gran parte de esa ceguera fue aprendida. Fue entrenada. Fue premiada incluso. Pero también puede empezar a cambiar en el momento en que una persona deja de ridiculizar sus resonancias internas y empieza a mirar con más respeto lo que vuelve, lo que insiste, lo que toca algo que no logra explicarse del todo. Porque a veces el propósito no está ausente. A veces solo ha estado esperando que, por fin, alguien deje de tratar como casual lo que en realidad siempre fue sagrado. Hay momentos en los que la vida empieza a mostrarte algo de una forma tan insistente, tan precisa y tan extrañamente oportuna, que ya no encaja del todo en la palabra casualidad. No porque todo tenga que convertirse en misterio, ni porque cada detalle deba interpretarse como una señal sobrenatural, sino porque existen experiencias que llegan con una cualidad distinta. Tienen un peso interior. Tienen una resonancia que permanece. Tienen esa sensación silenciosa de estar tocando algo que ya venía moviéndose dentro de ti desde antes. Y cuando eso ocurre, muchas personas se preguntan lo mismo: ¿por qué esto aparece ahora? ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué este tema,
esta persona, este mensaje, este libro, esta incomodidad o esta claridad no llegaron antes. Y quizá la respuesta no tenga que ver con el afuera de una forma tan simple. Quizá tenga que ver con que ahora, y no antes, una parte de tu conciencia ya está preparada para verlo. Deepak Chopra ayuda a comprender esto desde una perspectiva muy sutil y muy profunda. La realidad no es un único camino fijo, sino un campo de posibilidades. Esto cambia mucho la forma de mirar la propia vida. Porque entonces ya no se trata de pensar que existe un destino rígido escrito de antemano, ni de creer que todo está ocurriendo sin sentido alguno. Se trata de reconocer que hay múltiples posibilidades disponibles, pero no todas se vuelven visibles al mismo tiempo. Algunas aparecen cuando la conciencia cambia. Algunas comienzan a hacerse perceptibles solo cuando algo dentro de la persona se reorganiza lo suficiente como para reconocerlas. Como si la vida ofreciera muchas puertas, pero solo ciertas puertas se iluminaran cuando el observador interior alcanza una disposición distinta. Esta idea es profundamente liberadora, pero también profundamente exigente. Porque implica aceptar que muchas veces no era que el propósito no existiera. No era que la dirección no estuviera. No era que la vida no hablara. Era que todavía no había una apertura suficiente para percibirlo. Y eso no significa incapacidad ni fracaso. Significa proceso. Significa maduración. Significa que hay comprensiones que solo se vuelven visibles cuando la persona ha vivido lo suficiente, ha sentido lo suficiente, ha dudado lo suficiente, ha sufrido lo suficiente o simplemente ha llegado al punto en el que seguir igual ya no resulta posible. El momento no siempre aparece cuando uno lo desea. A veces aparece cuando la conciencia por fin puede sostenerlo sin reducirlo, sin deformarlo o sin huir de él de inmediato. Joe Dispenza aporta aquí una pieza muy importante desde la neurociencia. El cerebro filtra millones de estímulos cada segundo. No podríamos funcionar si registráramos todo con la misma intensidad. Por eso existe un sistema de selección, una especie de filtro interno que decide qué sobresale y qué pasa desapercibido. Y cuando algo se vuelve relevante para nuestra identidad o para nuestra curiosidad profunda, el sistema reticular activador comienza a detectarlo con más frecuencia. Esto es fascinante, porque muestra que muchas veces aquello que empieza a aparecer repetidamente en la vida no es simplemente que antes no existía, sino que antes no era visible para ti del mismo modo. No porque estuvieras ciego, sino porque todavía no se había convertido en algo significativo para tu estructura interna. Ese filtro cambia cuando cambia la identidad. Cambia cuando cambia la pregunta que una persona lleva dentro. Cambia cuando cambia su herida dominante, su necesidad profunda o su disposición a dejar de vivir en automático. Una persona puede pasar años rodeada de ciertos mensajes, ciertos llamados, ciertos símbolos, ciertas posibilidades, sin que nada de eso le diga demasiado. Y de pronto, en un momento específico, algo hace clic. Algo se enciende. Algo que antes era fondo se convierte en figura. Algo que antes parecía irrelevante ahora golpea el corazón. Y eso no es menor. Porque habla de una reorganización interior. Habla de que una parte de la persona ya no está habitando exactamente la misma versión de sí misma. Ya no está viendo desde el mismo lugar. Y por eso ciertas experiencias empiezan a llegar, o mejor dicho, empiezan por fin a poder ser reconocidas. Greg Braden describe esto con otra expresión muy hermosa, coherencia de campo. Cuando una persona empieza a alinearse con cierta verdad interior, su entorno comienza a reflejar esa misma frecuencia. Es importante entender bien esta idea para no convertirla en un eslogan vacío. No se trata de pensar que la vida obedece de forma infantil a cualquier deseo pasajero. Se trata de algo mucho más fino. Cuando una conciencia entra en mayor coherencia, cuando deja de estar tan dividida, tan fragmentada, tan lejana de sí misma, empieza a establecer un tipo distinto de relación con la realidad. Y esa relación se expresa en encuentros, en repeticiones, en temas que vuelven, en personas que aparecen, en ideas que insisten, en libros que parecen llegar justo a tiempo,
en conversaciones que abren algo dormido. No porque el mundo exterior se haya vuelto mágico de repente, sino porque el diálogo entre interior y exterior se vuelve más legible. Por eso algunas ideas, libros, personas o mensajes aparecen repetidamente. No siempre porque deban ser seguidos de forma literal, sino porque algo de su contenido está tocando un nervio verdadero del proceso interior. A veces la persona se cruza 3 veces con el mismo tema en una semana. O escucha en distintos lugares una misma pregunta formulada con palabras diferentes. O se encuentra pensando de pronto en algo que llevaba años sin tocar. Y aunque su parte racional intente decir que no significa nada, hay una parte más honda que lo siente distinto. Lo siente conectado. Lo siente cargado de una especie de electricidad emocional. Una electricidad tranquila, pero persistente. Como si la vida estuviera repitiendo la misma sílaba hasta que, por fin, alguien dejara de correr y la escuchara completa. Y sin embargo, aquí aparece uno de los conflictos más difíciles. Neville Goddard explicaba que muchas personas desean un nuevo futuro, pero siguen siendo leales a la versión antigua de sí mismas. Esta contradicción genera miedo a aceptar oportunidades que podrían cambiar su dirección. Esta es una verdad muy profunda, porque muestra que no basta con querer otra vida. También hace falta estar dispuesto a dejar de ser únicamente quien uno ha sido hasta ahora. Y eso toca fibras muy sensibles. Porque la identidad antigua, incluso si duele, también ofrece familiaridad. Ofrece relato. Ofrece una forma conocida de ocupar el mundo. Aceptar un propósito emergente implica, muchas veces, dejar de mirar la vida con los mismos ojos de siempre. Implica soltar ciertas lealtades, ciertas narrativas, ciertas formas de explicarse a uno mismo que ya no alcanzan. Por eso el propósito, cuando comienza a acercarse, no solo entusiasma. También inquieta. Porque exige un cambio de posición interna. No basta con decir esto me interesa. Llega un punto en que la experiencia repetida empieza a preguntar algo más serio. ¿Estás dispuesto a reconocer que tu vida podría ir por otro lado? ¿Estás dispuesto a aceptar que esa intuición no era fantasía? ¿Estás dispuesto a dejar de traicionar lo que ya empezaste a sentir? Y ese momento puede producir una resistencia muy grande. No porque el propósito sea falso, sino porque la identidad antigua teme perder centralidad. Teme dejar de ser la dueña absoluta del relato. Teme entrar en un terreno donde ya no puede controlarlo todo del mismo modo. La analogía viva aquí lo resume con una belleza silenciosa. Es como cuando una semilla empieza a germinar bajo la tierra. Desde la superficie parece que nada está ocurriendo, pero bajo el suelo la vida ya está reorganizándose. Esta imagen es esencial para comprender por qué ciertas experiencias aparecen justo cuando estás listo. Porque la preparación rara vez empieza afuera. Empieza abajo. Empieza dentro. Empieza en un territorio que todavía no se ve. La semilla no brota el día en que alguien la mira. Brota cuando adentro ya ocurrió una transformación suficiente. Cuando algo se rompió, se abrió y comenzó a orientarse hacia la luz, aunque aún no haya atravesado la superficie. Quizá eso mismo ocurre con tantas experiencias significativas que aparecen en la vida. No llegan para fabricar de cero un propósito que no existía. Llegan porque algo en ti ya estaba germinando. Porque una parte de tu conciencia ya se estaba reorganizando. Porque bajo la tierra de tu rutina, de tus dudas, de tus miedos y de tus responsabilidades, algo ya había empezado a moverse. Y cuando ese movimiento alcanza cierto punto, la vida comienza a responderle con símbolos, con resonancias, con coincidencias cargadas de sentido. No como espectáculo. No como promesa vacía. Sino como confirmación suave de que lo que se está despertando dentro de ti ya encontró, por fin, una forma de hacerse visible. Hay un instante en la vida de muchas personas que no parece extraordinario desde fuera, pero que por dentro tiene la fuerza de un giro completo. No siempre viene acompañado de grandes anuncios.
No siempre llega con una certeza impecable. A veces aparece como una incomodidad que ya no se puede esconder debajo de la rutina. Como una sensación insistente de que algo en la vida actual dejó de encajar. Como si la historia que una persona ha contado sobre sí misma durante años empezara a quedarle estrecha. Y aunque desde afuera todo siga en su sitio, por dentro algo ya empezó a moverse. Algo ya empezó a preguntarse si esa versión conocida de la vida sigue siendo verdadera. Ahí suele aparecer la señal silenciosa que antecede a los cambios más profundos. No como una orden, sino como una fractura suave en la antigua normalidad. Joe Dispenza explica que cuando alguien deja de identificarse completamente con su pasado, el cerebro empieza a construir nuevas rutas neuronales que permiten imaginar futuros distintos. Esta idea es profundamente importante, porque muestra que el cambio real no comienza solamente cuando una persona toma una decisión externa visible. Comienza antes. Comienza cuando internamente deja de sentirse totalmente fusionada con la historia que ha repetido durante años. Cuando ya no puede decir con la misma convicción, yo soy así, mi vida siempre será así, esto es lo único posible para mí. Algo se afloja. Algo deja de aceptar como destino aquello que durante mucho tiempo fue vivido como una estructura fija. Y ese aflojamiento puede ser desconcertante. Porque si bien abre una puerta, también desordena una vieja sensación de identidad. Durante mucho tiempo, muchísimas personas viven desde una narrativa interna casi automática. Se definen por lo que les ocurrió, por lo que perdieron, por lo que no pudieron hacer, por lo que debieron cargar, por lo que aprendieron a soportar. Esa narrativa puede volverse tan habitual que ya no parece una narración. Parece la verdad. Parece la única lectura posible de la propia vida. Pero cuando el sistema interno empieza a cuestionar esa historia personal, aparece una especie de temblor. No necesariamente un colapso, sino una vibración nueva. Una sospecha. La sospecha de que quizá la vida no está obligada a seguir obedeciendo siempre al pasado. La sospecha de que quizá existe otra forma de sentirse, de pensarse, de habitar el tiempo, de mirar el porvenir. Y esa sospecha, por pequeña que parezca, ya es una señal de transformación. Wayne Dyer decía que el crecimiento espiritual rara vez comienza con comodidad. Comienza con una sensación persistente de que la vida actual ya no refleja quién eres realmente. Esta frase toca algo muy profundo. Porque muchas personas esperan que el cambio llegue cuando se sientan listas, estables, seguras, totalmente convencidas. Pero no siempre ocurre así. A veces el primer signo verdadero no es la claridad, sino la incomodidad. Una incomodidad que no viene solo de problemas externos, sino de una desalineación interna. La persona empieza a notar que puede seguir funcionando, pero ya no puede seguir sintiendo que eso basta. Puede seguir cumpliendo, pero ya no puede convencerse de que eso la llena. Puede seguir sosteniendo lo conocido, pero algo dentro empieza a retirarle el permiso emocional para vivir de espaldas a una verdad más profunda. Esa incomodidad puede asustar mucho, precisamente porque no siempre tiene una forma precisa al comienzo. No siempre dice con claridad qué cambiar, ni cómo, ni cuándo. A veces solo desmantela silenciosamente la vieja ilusión de que todo está bien. Y eso ya altera bastante. Porque sostener la vida desde un molde que dejó de representar a la persona exige cada vez más energía. El cuerpo se cansa más rápido. La mente se dispersa. La apatía aumenta. La sensibilidad cambia. Temas que antes parecían secundarios empiezan a tocar muy hondo. Conversaciones que antes no importaban ahora resuenan. La persona no necesariamente entiende todo lo que está ocurriendo, pero ya no puede negar que algo dentro ha empezado a cuestionar el relato anterior. Y en ese punto aparece uno de los factores más invisibles y más poderosos de todo este proceso, el miedo a la incertidumbre. No porque el camino sea incorrecto, sino porque representa territorio desconocido para el sistema nervioso. Esto es central.
Muchas veces no se rechaza una posibilidad por ser falsa, sino por no ser familiar. El organismo humano, cuando ha vivido demasiado tiempo dentro de patrones previsibles, asocia lo conocido con seguridad, incluso si lo conocido ya no nutre. Y por eso el propósito, cuando se acerca, no siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como vértigo. A veces se siente como una expansión que desconcierta. A veces se siente como si la persona estuviera parada frente a algo valioso, pero todavía no tuviera un mapa completo para atravesarlo sin temblar. El miedo a la incertidumbre tiene una forma muy sutil de sabotear. No siempre dice no. A veces se disfraza de sensatez, de prudencia, de espera interminable, de análisis excesivo. Hace que una persona le pida a la vida pruebas imposibles antes de permitirse escuchar lo que ya percibió por dentro. Le exige certeza total antes de aceptar una dirección. Le exige garantía antes de abrirse al movimiento. Y mientras tanto, el alma permanece en una especie de umbral, sabiendo que algo importante la llama, pero observando cómo la estructura antigua sigue intentando negociar con el miedo. No para proteger el propósito, sino para proteger la identidad vieja que no quiere soltar el centro. Por eso resulta tan importante distinguir entre intuición auténtica y deseo impulsivo. Greg Braden habla de coherencia emocional, y esa expresión ayuda mucho aquí. Cuando una señal interior es verdadera, produce una mezcla peculiar de calma y vértigo al mismo tiempo. No es solo excitación. No es solo ansiedad. No es solo deseo proyectado. Hay algo más sobrio, más denso, más estable. Una parte de la persona tiembla porque sabe que esa verdad implicará movimiento. Pero otra parte, más profunda, se siente extrañamente en paz. Como si reconociera algo que no necesita demasiadas explicaciones. Como si dijera, en silencio, esto me incomoda, sí, pero también me ordena. Esto me desafía, sí, pero también me acerca. Esto no me acaricia el ego, pero toca algo verdadero en mi centro. El deseo impulsivo, en cambio, suele tener otra textura. Suele estar más cargado de prisa, de fantasía, de hambre de resultado, de necesidad de alivio inmediato. Exige velocidad. Exige confirmación. Se inflama fácil y se apaga rápido. La intuición auténtica no siempre funciona así. A veces tarda. A veces permanece sin gritar. A veces insiste con una serenidad incómoda. No se impone como una obsesión frenética, sino como una verdad que vuelve una y otra vez hasta que la persona deja de rebajarla a simple capricho. Y aquí es donde la señal silenciosa se vuelve tan importante, porque no está tratando de seducir a la mente con espectáculo, sino de invitar al ser entero a una coherencia más profunda. La analogía inesperada de este capítulo es muy precisa. Es como cuando un tren cambia de vía kilómetros antes de llegar a la estación final. Desde afuera casi nadie nota el movimiento, pero todo el destino del viaje ya fue alterado. Esta imagen revela algo esencial. El cambio más decisivo no siempre ocurre cuando el resultado ya es visible. Ocurre mucho antes. Ocurre en un ajuste interno. En una pequeña variación de dirección. En una decisión íntima que todavía no ha producido un escenario totalmente distinto, pero que ya cambió la trayectoria. Así sucede muchas veces con la vida interior. Primero cambia la vía. Después, con el tiempo, cambia el paisaje. Primero cambia la percepción. Después cambian las elecciones. Primero cambia la relación con la propia verdad. Después cambia la realidad que esa verdad puede sostener. Tal vez por eso la señal silenciosa que aparece justo antes de que una persona cambie su vida no se parece a una explosión, sino a una reorientación. Es más parecida a una alineación interna que a una escena espectacular. Algo deja de encajar con la mentira vieja. Algo empieza a respirar distinto. Algo ya no acepta seguir llamando paz a lo que en realidad era resignación.
y aunque todavía existan dudas, aunque todavía haya miedo, aunque todavía falten pasos por comprender, la línea de la vida ya comenzó a moverse. No porque todo esté resuelto, sino porque una parte profunda ya dejó de pertenecer por completo a la historia anterior. Y cuando eso ocurre, incluso si nadie más lo ve, incluso si desde afuera parece que todo sigue igual, algo esencial ya cambió. Cambió la disposición interna. Cambió la relación con el pasado. Cambió el modo en que el futuro empieza a sentirse posible. La señal silenciosa no viene a imponer una respuesta instantánea. Viene a mostrar que el alma ya no está dormida del mismo modo. Viene a señalar que el siguiente capítulo no comienza el día en que todo sea perfecto, sino el día en que algo dentro ya no puede seguir llamando vida a aquello que dejó de reflejar su verdad más profunda. Al final, después de recorrer tantas capas del miedo, de la intuición, de la identidad y de esas señales que a veces parecen pequeñas pero por dentro lo mueven todo, queda una verdad muy simple y muy profunda. Muchas personas no pierden su propósito porque la vida no les hable. Lo pierden, o más bien se alejan de él por un tiempo, porque han aprendido a ignorar cualquier experiencia que no encaje con su identidad conocida. Han aprendido a confiar más en lo familiar que en lo verdadero. Más en lo repetido que en lo vivo. Más en lo que no desordena que en lo que realmente puede abrir una puerta nueva por dentro. Y eso no debería entenderse como una falla moral. No es torpeza. No es debilidad. Es una forma de adaptación. Durante años, muchas personas tuvieron que convertirse en versiones de sí mismas capaces de sostener responsabilidades, sobrevivir a decepciones, cumplir expectativas, resolver lo urgente y seguir adelante aun con el corazón cansado. Esa estructura fue útil. Tal vez incluso fue necesaria. Pero llega un momento en que lo que antes protegía empieza a limitar. Lo que antes organizaba empieza a apagar. Y entonces la vida, con una delicadeza que a veces desespera porque no siempre se entiende rápido, comienza a enviar señales. No para confundir. No para jugar con nadie. Sino para tocar esa parte del ser que ya no puede seguir viviendo completamente dormida. Neville Goddard ayuda a recordar algo esencial en este punto. La vida externa termina reflejando aquello que una persona acepta como su verdadera identidad interior. Esto significa que no basta con desear una existencia más coherente si en lo profundo todavía se sostiene una imagen vieja de uno mismo. Una imagen hecha de resignación, de límite, de miedo a salir del personaje conocido. Por eso el propósito no se revela solo como una meta externa. También se revela como una transformación de identidad. Como una invitación a dejar de verse únicamente desde la historia antigua. Como una oportunidad de aceptar que tal vez la versión más verdadera de uno mismo no está en el pasado que se repite, sino en esa dirección interior que lleva tiempo intentando emerger. Joe Dispenza refuerza esta comprensión desde la neurociencia emocional. Cuando alguien comienza a vivir desde una nueva emoción y una nueva visión de sí mismo, el cerebro deja de predecir el mismo futuro repetido. Esta idea es profundamente esperanzadora, porque muestra que la transformación no depende solamente de esperar a que algo afuera cambie primero. Empieza cuando el sistema interno deja de obedecer siempre al mismo guión. Empieza cuando una persona ya no se identifica por completo con lo que le dolió, con lo que perdió o con lo que aprendió a soportar. Empieza cuando el cuerpo, la mente y la emoción comienzan a abrir un espacio, aunque sea pequeño al principio, para una realidad distinta. Y ese espacio, por pequeño que parezca, puede convertirse en el inicio de una vida completamente diferente. Gregg Braden aporta una imagen muy precisa para cerrar este recorrido. Cuando corazón, mente y emoción se alinean, la vida deja de sentirse como una serie de accidentes y comienza a percibirse como una conversación continua con la realidad. Esa conversación no siempre es cómoda. No siempre es clara desde el primer momento. Pero tiene una cualidad muy particular: deja de sentirse vacía. Deja de sentirse muda. La persona empieza a notar que hay una inteligencia en lo que aparece, en lo que se repite, en lo que insiste,
en lo que toca fibras profundas una y otra vez. No porque todo sea una señal mística, sino porque cuando hay coherencia interna, lo significativo deja de pasar desapercibido. Y eso cambia la forma entera de habitar la vida. Por eso la analogía final de este vídeo importa tanto. El propósito no siempre llega como una puerta que alguien abre desde afuera. A veces es una llave que aparece en tu mano, y el verdadero desafío es reconocer que la puerta que puede abrir siempre estuvo frente a ti. Esta imagen toca algo muy íntimo, porque muestra que tal vez no faltaban más pruebas, más señales o más validación externa. Tal vez lo que faltaba era reconocer con honestidad que aquello que apareció frente a ti no era una distracción más. Era una invitación. Una invitación discreta, sí. Una invitación incómoda, quizá. Pero también una invitación profundamente verdadera. Y tal vez este vídeo no apareció en tu camino para darte respuestas mágicas, sino para recordarte algo que ya estaba despertando dentro de ti desde hace mucho tiempo. Si estas palabras resonaron contigo, cuéntame en los comentarios qué parte de este mensaje sentiste más cerca de tu historia o qué verdad llevaba tiempo intentando abrirse paso dentro de ti. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, suscríbete al canal para que podamos seguir recorriendo juntos este camino de conciencia, propósito y reconexión interior.